A ver, sobre todo porque al final llenar una presentación con datos sería desaprovechar la ocasión. Como os han comentado en el folleto, o sea, en el tarjetón de Giria tenéis acceso al dossier del proyecto y de Giria en concreto, y del proyecto de Paja de Arroz. El equipo de comunicación de Genia también os podrá facilitar una presentación que tenemos típica de resumen del proyecto. Entonces, la propuesta es que sea una conversación. O sea, mi idea es hacer una pequeña introducción, tanto de cómo desde Genia desarrollamos los proyectos, y aprovechando la introducción al biogás biometano que ha hecho Pedro, pues intentar entrelazar, ¿no?, lo que es la del desarrollo de una oportunidad desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista técnico, que van a la par, y luego explicar estos dos casos que estamos promoviendo en la Comunidad Valenciana, que son muy parecidos porque son proyectos de biometano, pero a la vez son muy diferentes porque la filosofía o la respuesta que están dando al territorio es muy distinta. Entonces, bueno, y a partir de ahí, pues que haya un poco de interacción y podamos resolver dudas, y aprovechar que estoy yo, pero también están Iván y Adrián, que están trabajando directamente al pie de campo en el proyecto, llevan años desarrollando el proyecto, entonces conocen también muy bien los detalles de la interacción social, que quizás ahora lo que está más en boga, pero también de por qué elegimos Giria y por qué elegimos Sollana para estos proyectos. Entonces, bueno, como comentaba Pedro, los proyectos de biometano requieren, desde el punto de vista de materia prima, requieren residuos orgánicos para poderlos valorizar y degradar y producir esta mezcla de gases, que es el biogás, de CO2 y metano, que depuramos y convertimos en metano. Si solo hiciéramos este enfoque de proyecto, sería muy complicado que el proyecto pasase de una idea ni siquiera a una Excel, por así decirlo. Entonces, nosotros desde que empezamos un proyecto, lo primero que hacemos es sentarnos con los diferentes agentes del territorio. Y esto lo venimos haciendo desde antes de que esto fuera casi una exigencia, ¿no?, social a la hora de desarrollar un proyecto. Nosotros, en el caso de Giria, desde el primer momento nos sentamos con el ayuntamiento para elegir la ubicación. Al final hay un plan general de ordenación urbana con unos usos aprobados para diferentes zonas del municipio y con unos usos aprobados, en este caso suelo rústico, pero que tras una DIC pues, se autoriza el uso del suelo desde el punto de vista urbanístico, y luego con la tramitación ambiental consigues todos los permisos ambientales. Y en el caso de Giria fue exactamente lo mismo. En el caso de Sollana fue exactamente lo mismo, con el añadido de que al estar en el entorno del Parque Natural de la Albufera, pues había todavía algún requisito más a la hora de ubicarse y de ubicar una actividad industrial en suelo rústico. Entonces, ya tenemos dos de los factores principales, que sería la materia prima y un acuerdo inicial con el territorio, vía ayuntamiento, vía el sector económico, el sector agroindustrial, ¿no?, de la zona. Esto es muy importante porque no solo ellos van a ser los que generen con su actividad habitual los residuos orgánicos, sino van a ser los socios, entre comillas, los partners o los colaboradores de la planta durante toda la vida útil del proyecto, tanto los que producen el residuo o lo generan, como aquellos que van a utilizar los digestatos al final para incorporarlo en su actividad económica, en este caso en la agricultura. Entonces, a partir de ahí, esos serían los tres puntos principales, ¿no? O sea, se hace un estudio de disponibilidad de residuos, en el caso de Giria, muy enfocado a residuo agroindustrial y ganadería intensiva, que es lo que hay más en la zona de Camp de Túria, Serranía, y luego bajando hacia Valencia, pues toda la zona metropolitana con los grandes mataderos pues de Mercavalencia y otras zonas de actividad industrial. Y en el caso de Paja de Arroz, digamos que es justamente al contrario. Aquí teníamos una gran disponibilidad de un residuo muy difícil, luego entraremos a detalle, que es la paja de arroz, y por déficit de nitrógeno y déficit de otros nutrientes, pues tuvimos que buscar el complemento, en este caso buscando que fuera
buscando cerrar el círculo con la parte del digestato, pues en este caso lo complementamos con deyecciones ganaderas de las zonas de Horta Sud, Ribera y bajando un poco más pues hasta pues, buscando ese límite óptimo de distancia residuo, pues no más de 40 kilómetros, porque empieza a no compensar, ya no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de reducción de emisiones. Entonces hacemos ese estudio de residuos, hablamos con el ayuntamiento y empezamos a trabajar con los entes locales. Y a partir de ahí empieza el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto desde el punto de vista técnico. O sea, estamos produciendo un gas, entonces necesitamos un punto donde inyectar el gas. Estamos hablando de que en Giria se generan, bueno, en los dos más o menos la cantidad de gas es parecida, alrededor de 95 gigavatios hora año de biometano. Esto equivale en números redondos a unos 10.000 hogares de media, por así dar una cifra. Entonces necesitamos un punto de descarga. Entonces la ubicación tiene que estar relativamente cerca o tener acceso relativamente a la red de gas para poder inyectar. De la misma manera necesita un suministro eléctrico. O sea, al final pensad que cuando nos sentamos con el ayuntamiento para decidir la ubicación, sobre todo en los primeros proyectos, y Giria es uno de los primeros, todavía no hay ni siquiera un código de buenas prácticas de distancia a municipio. Hay algunos ayuntamientos que tienen una ordenanza, hay algunas comunidades autónomas que empiezan a pensar, pero claro, desde el primer momento la manera de objetivar esto es con un estudio de olores y un estudio de dispersión de olores y contaminantes y ver entre lo que tú generas y los vientos predominantes de la zona y la climatología, cómo se van a dispersar estos olores. Y acabas pues, decidiendo donde no estés generando ningún impacto. Entonces, si vais viendo, son como diferentes componentes que van incorporándose en la toma de decisión. Sí que es verdad que hay un limitante, que es que el suelo sea compatible con la actividad y eso ya se hace en la primera sesión con el ayuntamiento. En Giria, si no me equivoco, estamos hablando de 2020, ¿no? Más o menos. Entonces, a partir de ese momento tienes el proyecto aterrizado y inicia la fase más entretenida, que es la tramitación. O sea, eso es un momento donde el proyecto se estresa desde todos los ámbitos. En el caso de los proyectos de nuestros proyectos en la Comunidad Valenciana, como decía, los dos pasan. O sea, os voy a dar un poco más de detalle en la tramitación, porque como no está Manuel Argüelles y quizá no están conocidos los trámites, pero en ambos casos estamos en suelo rústico, con lo cual necesitamos hacer una DIC, una declaración de interés comunitario, que es un trámite de carácter urbanístico que le da, o sea, que para conseguir la compatibilidad del suelo con el uso que se le quiere dar. Y en paralelo toda la parte de autorización ambiental integrada, que incluye como gran trámite la evaluación de impacto ambiental, pero luego lleva una serie de estudios complementarios, desde estudios arqueológicos, estudios de olores, de tráfico, de atmósfera, de residuos, bueno, es una serie de... Al final, como comentaba José Antonio en la introducción, no es una energía renovable como la fotovoltaica o la eólica, estamos hablando más de una industria con materias primas, residuos, efluentes, emisiones. Entonces, la ambiental integrada es muy compleja comparada con otras industrias y sobre todo también por el tema que es una industria novedosa y con lo cual también a los técnicos hay que hacerle mucha pedagogía y acompañarles en que puedan resolver con seguridad todas las vertientes del proyecto. Eso sería como, de modo común, llegas al momento en el que ha ocurrido en Giria, donde ya hemos obtenido la ambiental integrada y el último paso para poder construir es solicitar la licencia de obras, que esto ya es un permiso municipal que lo otorga el ayuntamiento y a partir de ese momento pues, se puede iniciar la construcción. Ese sería el estatus en el que está el proyecto de Giria, o sea, con la obra iniciada ahora mismo, no sé, desde hace 2 meses con movimientos de tierras y desde hace 3 semanas con la obra ya a pleno rendimiento. ¿También tenéis ya la licencia municipal? Sí, sí. O sea, en Giria realmente
estaría en ready to build, que se llama ahora, que es listo para construir, que el último hito para empezar a construir es la licencia municipal de obras. Sí, sí. Sí, sí. Que de hecho estáis en obras. Sí, sí, estamos en obras. Por fin. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en tramitar? Pues 6 años más o menos, 5 años y pico. ¿Tenéis plantas en otros sitios de España? Sí. ¿Es este en los plazos habituales? Es que aquí depende mucho de la comunidad autónoma. Por ejemplo, en Aragón, que tenemos un proyecto también que se iniciaron más o menos a la par, hemos tardado más o menos lo mismo, unos 5 años. Luego Castilla y León, que es donde tenemos ahora mismo más proyectos, el primero más o menos 4 años, pero el último, los hitos de control que tenemos en la tramitación se van optimizando y de hecho el último proyecto que hemos incluido, el requerimiento inicial, que es como la primera interacción que tienes con la administración, se ha mejorado en 7 meses respecto al primer proyecto. 7 meses es una barbaridad, en positivo me refiero. O sea, la administración también va aprendiendo y también te va enseñando a cómo quiere que le entregues la documentación, a optimizar la documentación que compartes con ellos. Muchas veces más información no significa mejor, ellos la prefieren estructurada. Muchas administraciones están desarrollando incluso formularios, de manera que tú no solo les compartes un informe, sino que ese informe lo transformas en una especie de respuestas a un formulario, de forma que a ellos les llega la información medio procesada y luego solo tienen que ir comprobando que está todo correcto. Y en el caso de Paja de Arroz, del proyecto de Sollana, ahora mismo la enmienda integrada sigue avanzando. De hecho, nos ha hecho algún requerimiento de información estos últimos meses. Y igual la DIC, o sea, el cambio de uso del suelo, también lo tenemos avanzado. Y ahí la previsión sería, pues en el próximo año poder, o sea, como máximo en el próximo año poder arrancar la construcción si se resuelven ambos procesos de tramitación. Uno de los problemas que ocurre cuando tramitas y tardas tanto tiempo en obtener la respuesta de la administración es que las leyes van cambiando, entonces también el proyecto vas adaptándolo a nuevas normativas y como es tan poliédrico este tipo de proyectos, al final hay muchas normativas que te pueden afectar y eso también puede ser uno de los motivos que afecte a que la tramitación sea tan larga. Y luego, por entrar en detalles de cada uno de los proyectos, como decíamos, Giria, bueno, aquí como sois todos valencianos sabéis dónde está Giria, que muchas veces hay que explicar un poco, pero el proyecto de Giria, desde un primer momento, es un proyecto con versatilidad de residuos, con heterogeneidad. Estamos buscando dar respuesta a las necesidades de producción de residuos, con prioridad para los residuos del Camp de Túria y de la Serranía, además que combina muy bien. Camp de Túria es una comarca muy industrializada, cada vez más, y la Serranía pues, es predominantemente ganadería y algo de agricultura que también bueno, pues acaban complementando la dieta. Y luego, en este caso, estamos hablando de una planta con capacidad para tratar unas 160.000 toneladas de residuos orgánicos, producir 90 gigas de biometano y, en este caso, el digestato, tanto el sólido como el líquido, a través de empresas de servicios agrícolas tanto de las zonas, se aplicará al terreno siguiendo un plan de aplicación de digestato para reincorporar tanto la materia orgánica como los nutrientes al suelo. En este caso se hace una separación previa, o sea, sería como el primer paso que ha explicado Pedro, de este fluente que es como el petróleo inicial, la mezcla esta inicial, se separa digestato sólido y digestato líquido. Y lo hacemos así porque cada uno de ellos tiene unas propiedades que encajan mejor con unos cultivos o con otros, o con unas épocas de aplicación o con otras. Por ejemplo, el digestato sólido funciona muy bien y es muy interesante, sobre todo en abonado de fondo, porque si acaba de incorporarse al suelo durante ese periodo y cuando se hace la siembra o cuando el árbol sale de la parada vegetativa tiene mucha materia orgánica disponible para ese primer impulso, por así decirlo, y el fertilizante
o sea, el digestato líquido en este caso, disculpa, sirve muy bien en la aplicación en las mismas aplicaciones, pero además luego, sobre todo en cereal, cuando se puede aplicar en cobertera también, es decir, se puede aplicar en cobertera, entonces tienes tanto los beneficios que se da al suelo como a través de la hoja o del brote o la aplicación foliar, hay una parte de los nutrientes que también se pueden absorber, y ahí bueno, pues estamos en continuo desarrollo tanto de nuevas aplicaciones y sobre todo de ensayos de campo para dar seguridad a los usuarios finales, no solo de lo bien que se comportan los cultivos cuando se utiliza digestato, sino también de resolver algunas dudas que van siempre vinculadas pues, a fitotoxicidad, que es como se denomina técnicamente a que no germine la semilla o la planta no crezca. Y luego el otro estudio de estrés que hemos concluido y también tiene buen impacto es el estudio de estrés, que es en caso de que la planta sufra un estrés, que normalmente es hídrico o de temperaturas, cómo de fuerte se ha hecho la planta por el uso de este material o no, y en este caso, como os decía, en ambos se han tenido resultados muy interesantes. Eso sería Giria en cuanto a planta, y ya acabo con Soyana, y si queréis hacemos una ronda de preguntas sobre estos proyectos, o José Antonio me corta y seguimos a lo siguiente. O si quieres continuamos y como al final vamos a ir vale, bien. para preguntar, ¿qué te preguntan? Entonces, Soyana muy rápido. Soyana, nosotros no le llamamos Soyana, le llamamos el proyecto de paja de arroz. Begoña lo conoce. Le tenemos mucho cariño al final, somos una empresa valenciana, nosotros, a pesar de la evolución que hemos tenido, seguimos siendo los mismos. Aquí uno de mis socios, Enrique, que desde el principio hemos estado creyendo en que había una manera diferente de gestionar los residuos y que no era solo una forma especulativa, sino que era una forma de integrarse en el territorio, y creo que el proyecto de paja de arroz lo explica muy bien. O sea, al final nosotros detectamos un problema o una oportunidad y dijimos, pues bueno, vamos a hacer biogás con la paja de arroz. No era tan fácil, o sea, la paja de arroz es un residuo, un material que tiene una composición, o las moléculas que forman la paja de arroz son muy difíciles de degradar o más complicadas de degradar por digestión anaerobia. Entonces nos embarcamos en un desarrollo tecnológico, en primer lugar, para poder digerir la paja de arroz de una forma eficiente, porque una alternativa era hacer megaplantas de manera que el residuo estuviera mucho tiempo dentro de los digestores y se degradase, o la otra opción, que es por la que optamos, es ir a favor de la biología, ¿no? O sea, separar las diferentes fases de la digestión anaerobia para que cada una de ellas fuera más eficiente por sí sola que todas mezcladas en una misma etapa. Una vez resuelto eso, tuvimos que ir hacia la cadena de suministro. Como sabéis, la paja de arroz se genera durante un mes o un mes y medio, y el reto ya era logístico, de recogida, porque los campos de arroz no son fácilmente practicables. Además ocurre en octubre, o sea, a final de septiembre, octubre, que es cuando tenemos gotas frías o ahora danas, o sea, que todavía tenemos ese reto del agua, de entrar a campos con un nivel freático muy bajo o muy alto, mejor dicho, y con la climatología no favorable, y luego almacenar. Claro, la planta no funciona solo un mes, tiene que funcionar todo el año, entonces teníamos el reto también de almacenar la paja, y ahí hemos trabajado tanto soluciones con agricultores y sindicatos, en este caso con Unido de Llauradors y con ABA, soluciones y maquinaria para tanto recoger, procesar y luego un sistema de almacenamiento que garantice que incluso usando la paja que recolectamos el año 1 o a final de una campaña, 16, 18 meses después sigue manteniendo buena parte de su poder de generación de biogás, de forma que no dependes tanto de que la campaña se adelante o no se adelante, y siempre tenemos esa holgura y seguimos manteniendo la capacidad de producción de biometano. Y como os decía, pues la paja de arroz tiene mucho carbono, poco nitrógeno, ese es el principal equilibrio que hay que buscar a la hora de nutrientes, y la mejor fuente de nitrógeno pues son gallinazas y purines, que además en la zona, bueno, pues tenemos toda la zona de Catadau y Llombai, que hay muchísimas gallinas, o Bociti sobre todo es uno de los grandes productores, pero hay más, y luego en porcino, aunque
el entorno de Valencia no hay mucha densidad de porcino, pero sigue habiendo explotaciones de porcino. Y con eso lo que conseguimos es no solo tener la combinación de nutrientes óptima, sino que nos garantizamos que el digestato que obtenemos en este caso también lo recupera, porque al final el nitrógeno se requiere para la digestión, pero no se consume, sigue estando presente y queda disponible en el digestato. Y bueno, yo creo que parte importante de estos proyectos es entender que estamos acoplando como dos ciclos. Esto a mí me parece, cada vez estoy más convencido cuando lo explico, que creo que se entiende, que son los ciclos socioeconómicos que ocurren en el entorno de la planta y los ciclos de nutrientes, o los ciclos bioquímicos. Aquí los que sabéis más igual lo podéis explicar mejor, pero al final la alimentación humana está todo el rato gestionando o distorsionando el ciclo de carbono, el ciclo de nitrógeno, el ciclo de fósforo, el ciclo de potasio. Entonces, las plantas de biometano son una buena herramienta para que estos residuos agroalimentarios, que si no son bien gestionados, van provocando déficit de nutrientes y déficit de materia orgánica, reincorporarlos a la agricultura de nuevo y encima con uso local, de forma que no dependamos de fertilizantes industriales. Y en el caso de la paja del arroz, pues todavía es más interesante porque el arroz para crecer en la paja necesita sílice, entonces, o silicio como elemento, ¿no? Pero si el compost que hacemos de paja de arroz en parte se vuelve a incorporar a los campos de arroz, volvemos a tener el sílice disponible para que la paja vuelva a crecer. Entonces, con eso creo que es un buen ejemplo de cómo estos proyectos, tanto en la capa económica de vinculación de actividades de ganadería, agricultura y en este caso de valorización de residuos y energética, y desde la capa de los ciclos de nutrientes, al final uno es un espejo del otro, ¿no? Y es necesario entender la parte técnica y de agricultura y de nutrientes para poderte engarzar bien en todo el ciclo económico. Y solo un último apunte, porque no quería interrumpir antes a Pedro, pero es que aquí ocurre esto en los campos de arroz. O sea, cuando la paja la dejas en el campo y luego se inundan los campos, si la paja no ha sido o quemada o bien gestionada, entra en condiciones de anaerobiosis, fermenta y produce metano. Entonces estás desplazando oxígeno del agua y el agua deja de tener oxígeno y afecta, pues, se pudren, mortandad de peces, mortandad de la fauna local. Entonces, la recogida y gestión de la paja puede solucionar este problema, pero generaría uno nuevo, que es que estamos sacando materia orgánica y nutrientes del ecosistema agronatural, por así decirlo. Entonces, es importante que el digestato, de alguna manera, esté previsto que vaya volviendo a los campos por no ir a hacer una extracción de materia orgánica y de nutrientes, que si no habría que hacerlo de otra manera. Y con eso, luego ya me hacéis las preguntas que consideréis. Sobre esto último que has dicho,